Bienvenido, muchas gracias por arrancar bien el día con nosotros. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu calidez y por siempre darte y compartir. Hola Eli, un gusto verte, un gusto saludarte. Sabes que eres muy querida por esta persona que tienes aquí contigo. Esto de multiplícate, propósito de vida, y hablar de la importancia de tener un propósito profesional, pero Claro. hoy estamos viviendo una realidad que a veces no sé hacia dónde moverme, no sé hacia dónde dirigirme. Padre, estamos regresando, ayer fueron votaciones, ¿para dónde? Mira, yo te voy a decir cuál es mi perspectiva. Lo he estado platicando con clientes y con algunos colegas, o sea, parecidos a ti. Y creo, y encontré esta analogía ayer en la noche que pensaba en qué platicar contigo. Creo que estamos viviendo algo similar a una posguerra. Es decir, pasaron un chorro de cosas, sucedieron pérdidas fuertes de vida, de situaciones sociales, y evidentemente que ahora que ya parece que vamos regresando, que empezamos a escuchar semáforos verdes, que empezamos a escuchar, vemos más gente afuera, en las calles, ves más tráfico, etcétera, etcétera. ¿Cómo regresa toda esa gente? Y a mí particularmente, además de tener la idea de que es como una posguerra, me parece que es como una posguerra tipo de la que salió Estados Unidos después de Vietnam. O sea, donde no quiero, sí quiero, no quiero, pasa y perdimos. No hay un ganador, por así decirlo, pero al final sabemos que ni se terminó el COVID, o sea, ni hay algo así como, ya no existe el virus, hay que estarse preparando. Ahora ya empiezas a escuchar a ver cuándo nos vemos, ya te vacunaste, ¿verdad? Y empieza así como que va a empezar otro tipo de dinámica social, y entonces creo que lo que hay que entender es cuánta gente regresó de la guerra y de repente regresó con ciertos traumas. Traumas. No estoy hablando de fobias, estoy hablando de un hecho que te lastimó y que cuando algo te dispara eso, emocionalmente sales de quicio, por así decirlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer toda esa gente catarsis? Entonces mi pregunta es, ¿hacia dónde te tienes que mover? Primero en tu familia, en los lugares de trabajo, en tus equipos. Lo primero que tendrías que hacer es de alguna manera y de acuerdo a tus posibilidades hacer o permitir una catarsis de la gente, de todo eso, para que saque esa olla express o que por lo menos tenga un escape sano y sepa, ¿sabes qué? Si de repente te pasa eso, ya entiendo yo que perdiste a tu papá, a tu tío, y que quedaste tú ahí medio débil, por ejemplo, y que estás medio sacado de onda, y entonces, ¿qué cosas debo de permitirte tener, por ejemplo, en el equipo? O tener a la hora de una relación interpersonal o estas relaciones sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasa con gente que llego y, hola amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿no? Y te pone así la manita de frente y dices, ok, yo, Pepe, o sea, voy y te abrazo, pero porque tengo cierta creencia y cierta forma de verlo, pero también tengo que respetar y entonces entender que no es que me estén diciendo, no confío en ti, es no confío en algo, o todavía estoy tocado, es lo que de alguna manera tenemos que aprender a leer. Entonces, ¿hacia dónde debemos de movernos? Primero, a tener esta sensibilidad con la gente y también demostrar y rascarte un poquito en qué es lo que tienes, cuál es tu estado actual y cómo puedes salir adelante. Lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia de ello. Luego, creo que la segunda parte es darnos cuenta que, ¿qué crees? Llegar, o sea, pensemos en la gente que regresa a sus oficinas, que regresa a ver las cosas, pues ¿qué crees? Que esto es lo que hay. Estos somos los que somos. Estas son las nuevas necesidades. Antes necesitabas hacer 2 cosas, ahora posiblemente necesitas hacer 3. Entonces, estas nuevas circunstancias tenemos que movernos a aceptar y al mismo tiempo decir, esto es lo que hay. Y así es perfecto. De alguna manera así suceden las cosas, como un reto de vida, por así decirlo, pero a nivel macro, a nivel humanidad. Y al final, creo que con todas estas 2 cosas, teniendo esta conciencia y teniendo esa como empatía y trabajo interno, al final hay que disfrutar.
Entonces, imagínate el gran trabajo que hay que hacer. Es un trabajo emocional de aceptación hacia los demás, de aceptación hacia mí y de ver de qué manera puedo ayudar al colectivo. Eso es lo que creo que hacia dónde nos tenemos que mover en general. Ahora sí, ya de ahí dime qué detalles, ¿no? O sea, pues depende. Exactamente. Y se me vinieron muchas cosas en la mente. Los líderes que están en las organizaciones están preparados para recibir y hacer contención. Las empresas estamos preparadas para recibir, para que la gente regrese y que esté continuamente, después de 1 año y 3 meses haber estado en casa, dejar al chamaco de 3, 4 años, donde la mitad de la vida de tu hijo estuvo junto contigo, todo el desarrollo y el crecimiento de tu hijo estuvo al lado tuyo. Estamos listos para recibir a las personas y hablarles desde, esta también es tu casa, crear condiciones, filosofías. Híjole, se me vinieron muchísimas preguntas, Pepe. ¿Qué es lo que tú estás viendo en el ámbito profesional con este tema que tú estás hablando ahorita? La sociedad necesita contención. Venimos de una posguerra, ¿no? Necesitamos escucharnos. En el ámbito, me voy a ir después en las diferentes áreas, pero en el ámbito profesional, ¿qué es lo que observas tú? Creo que lo primero, y en esa situación de permitir la catarsis, hay que abrir los foros contenidos. Si yo no me siento totalmente con la capacidad de hacerlo, posiblemente pensar en alguien con quien me pueda apoyar. No sé, pensaría en el área de recursos humanos o un área como de acompañamiento o un externo, o sea, si lo permite los presupuestos, para precisamente volver como un basurero emocional virtual, donde la gente pueda, insisto, como deshacerse de toda esta parte de una manera sana, ¿no? Porque no se trata de decir, pues, ¿qué quieres? Estamos todos, y entonces empezar a aventarle a todos los demás. No, o sea, nadie tiene que tomar mi basura, por así decirlo, emocional, pero sí tener como un contenedor donde podamos decir, hey, de manera sana, aquí está todo, para entonces podernos vaciar y después hacer un trabajo. Yo creo, y desde donde yo lo estoy viendo hay que hacer un trabajo desde el individuo, o sea, desde el colaborador, desde el líder, desde el equipo y desde la organización. Son como 4 fases. Yo le estoy llamando y estoy como cocinando algo donde a mí me suena que hay que hablar el concepto que voy a manejar es ser presente. Es decir, conectar con tu esencia para darte cuenta qué se espera de ti, verdaderamente tomar conciencia, disfrutarlo y aportar desde donde te toca, y desde el rol que te toca, escuchando al otro, dando lo tuyo, desde este tema de, bueno, esto es lo que hay y así lo disfruto. Y presente porque ahora es donde podemos cambiarlo, ¿no? Entonces, ser de esencia y presente de hacer las cosas desde hoy. Eso es lo que creo que hay que hacer. Y dependiendo, insisto, de los presupuestos, de tus estilos y de tus capacidades, ya sea pedir el apoyo hacia un externo, hacia un área en particular, hacia alguien que esté a tu lado, y entonces entre todos ir construyendo, reconstruyendo. En el área familiar, ¿hacia dónde movernos? ¿Cómo generar estos espacios? Porque a veces pensamos que por tenerlos al lado ya lo tenemos resuelto, y no es cierto. ¿Cómo poder conciliar, dar este apapacho, el aprender a escuchar, el poder sentir realmente qué es lo que está sintiendo la persona? Porque yo puedo estar 24/7 con mi marido, sin embargo, eso no implica que yo esté escuchando, que yo sepa qué está pasando la persona. O un adolescente, un universitario, en su mejor época de relaciones, de poder tener novia, de la parranda, y pues vete para casa, ¿no? En el aspecto familiar, ¿qué sugieres? Mira, a mí hay una frase que me ha encantado y que siempre hemos ocupado desde la parte de la comunicación efectiva, y es que yo no puedo delegar escuchar. O sea, hay muchas otras cosas, pero escuchar es algo que yo tengo que hacer, y para yo hacerlo tengo que, insisto, tomar conciencia y estar con la disposición de verdaderamente escuchar. Y escucha activa tiene que ver como con, a ver, ¿qué me está queriendo decir? Hay que fortalecer la comunicación y hay que fortalecer la confianza. Y en esa confianza tengo que aprender a ser confiable, es decir, que, oye, por ejemplo, con mi hijo adolescente, o sea, ha sido un trabajo enorme en este último año, entre la forma en que él está viviendo y que dice, papá, ya quiero regresar al presencial.
él le urge tener esta presencia social y permitirle también ciertos foros con ciertos cuidados, pero permitirle ser y más bien hacerle ver a la gente que, mira, somos al final creadores. Hay que entender que tenemos una capacidad y un poder interno que de repente se nos olvida, y en esa capacidad yo creo que, me atrevo a decir que todo este tema del COVID no es si te da o no te da, sino cómo te agarra. Si a mí me agarra con una familia con relaciones bien plantadas, y bien plantadas no es solamente ser amoroso, o ser amoroso es escuchar, entender, brindar esa confianza, ser confiable y confiar en lo que me puede dar el otro, ¿no? Y entender un poco dónde está, y entonces en el dar y recibir, posiblemente hay que primero dar y esperar la magia que al dar y darlo desde un buen lugar, entonces voy a recibir lo que a mí me toca. Pero cada día me doy más cuenta que amar tiene más que dar que con recibir. Y ese es, yo creo que el tema es, ¿qué puedo aportar yo? No qué hago y qué le cambia a los demás, sino qué puedo aportar yo. Y desde ahí es que las cosas empiezan a cambiar. Me encantó dos frases súper poderosas. El escuchar no se puede delegar, ¿no? Porque ahorita que estamos en la época de delegar, me encantó. Y también aprender a sanarnos los ahorros, ¿no? El amor está más relacionado en dar que en recibir. Brillante. Pepe, sé que tienes un montón de capacitaciones, que siempre eres un hombre muy inquieto, traes podcast. ¿Dónde te encontramos en redes sociales para que la gente que en este momento está interesada en estos temas pueda seguirte? Gracias, pues particularmente manejo contenido en YouTube, tengo el canal de YouTube, en todos buscas Pepe Presno, tal cual, en YouTube, particularmente en Instagram y en podcast, en cualquiera de las plataformas de podcast, Pepe Presno o Primero Soy, así se llama mi podcast, y tiene que ver con esto, es decir, primero tengo que verme a mí. Pareciera que es egoísta, pero no. Cuando yo me lleno y me doy cuenta que nunca estoy solo porque tengo mi presencia, y esta presencia divina y esta presencia absoluta a partir de tener mis cuerpos unificados, presentes y entendiendo, entonces lo que le doy a los demás es mucho más valioso. Entonces, no solamente es verme a mí, pero sí tengo que primero verme a mí, tengo que tener conciencia de mí y amarme a mí, para entonces, a la hora de ser todos uno, pues estar amando a los demás.